quiero informar sobre una carta que estoy enviando al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al mismo tiempo es presidente del Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial. Es una carta con relación a la actuación de un juez que concedió una suspensión de manera veloz, se cumplió como pocas veces, de que la justicia tiene que ser expedita. Hay quienes solicitan la suspensión, la protección de la justicia y tardan en ser atendidos, pero aquí fue vía rápida. Entonces, vamos a tratar sobre este tema, sobre este asunto, desde luego siempre respetuosos de la autonomía del Poder Judicial y desde luego del respeto al derecho de amparo, al juicio de amparo. Sin embargo, pues también en uso de nuestras facultades tenemos el derecho de expresarnos y de manifestarnos. Bueno, pues vamos a pasar a dar a conocer la carta que envío al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ciudadano presidente del Consejo de la Judicatura, un día después de haberse publicado la reforma a la ley de la industria eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales. De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso. Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres. Me refiero, entre otros actores,
a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola de España, que incorporó a su nómina a una antigua secretaria de Energía del Gobierno federal y al mismísimo expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Esta clase de intereses corporativos, que cuenta con el apoyo de la prensa proempresarial nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país. En este agrupamiento conservador y reaccionario destaca, entre otros, Claudio X González, pseudodefensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario junto con su familia de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entre ellos se encuentra también el exministro José Ramón Cosío, quien cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades. En fin, señor presidente de la Corte, sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de Derecho, pues en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para preservar sus intereses han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República. Le expreso para finalizar que así como respeto y respetaré siempre la aplicación del derecho de amparo y la independencia del Poder Judicial, ejerceré también a plenitud mis facultades como presidente de la República y mis libertades como ciudadano, y no callaré ante el pillaje y la injusticia. Con un saludo cordial. Esta carta se la envié ya al ministro Arturo Saldívar para que, como lo expreso, si procede, se inicie una investigación sobre este tema. Como seguramente me van a pedir pruebas, en el caso de Claudio X González, pues es algo muy conocido, es de dominio público. Su papá fue asesor económico de Salinas de Gortari. La familia tiene acciones en empresas particulares de generación de energía eléctrica y es pues público y notorio, ¿no?, que siempre han estado en contra de nosotros. Toda la familia participó en el fraude electoral del 2006. El señor Claudio X González en ese entonces era presidente del Consejo Coordinador Empresarial y financió parte de la guerra sucia en contra de nosotros. De modo que esto ya es completamente sabido. Crearon un órgano, una asociación que se llama México
a favor de la corrupción, ¿o cómo era? Mexicanos en contra de la corrupción, toda una fachada, una simulación. Y pues ahora tienen este buró jurídico para oponerse a todas las obras, son los que promovieron los amparos para no construir el aeropuerto Felipe Ángeles y siguen pues financiando la guerra sucia en contra de nosotros. Pero lo que se conoce menos es lo de el exministro Cosío. Entonces, por eso quise que se hiciera una revisión, le pedí a un integrante de Presidencia, a un servidor público de la Presidencia, que me hiciera una revisión sobre la participación del ministro Cosío cuando estuvo en funciones. Desde luego es una propuesta que hizo, creo que el presidente Fox, para que él fuera ministro. Tiene un pensamiento conservador que se respeta, pero aprobó resoluciones que considero injustas cuando fue ministro y ahora se convierte en paladín de las libertades y de la justicia. Nada más para refrescar la memoria, no sé si tienes ahí lo que aprobó cuando fue ministro el licenciado Cosío, porque siempre manejan, esa es una de las características del conservadurismo, la hipocresía, un doble discurso, una doble moral. Mire, estuvo en el caso de la guardería ABC. Préstame. Para beneficiar al gobierno de Felipe Calderón y de la familia de la señora Zavala, José Ramón Cosío votó en contra del proyecto en el que se proponía declarar como responsables de violaciones graves de derechos a diversas autoridades del IMSS, del Gobierno del Estado de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo. Sí sabemos todo lo que sucedió con el lamentable caso de la guardería ABC. En el amparo directo de revisión de Cassés, esto tiene que ver con la detención de esta ciudadana francesa que se le tuvo que liberar porque se demostró que fue afectada con un montaje de televisión que hicieron en el programa de Loret de Mola. Cuando estaba García Luna, el secretario de Seguridad Pública. Entonces, en la primera sesión que se discutió el asunto para cubrir a Genaro García Luna y a Felipe Calderón, José Ramón Cosío manifestó que no podía admitir
que existiera un efecto generalizado y absoluto de nulidad y propuso un amparo para efectos. 3, una acción de inconstitucionalidad en el caso de la ley Televisa, famosísima ley Televisa. En este caso, José Ramón Cosío se declaró impedido para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada ley Televisa y así proteger a ese medio y no enemistarse con Televisa bajo el argumento de que había celebrado un contrato profesional con la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para revisar la constitucionalidad del anteproyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Amparo directo de revisión, caso Roberto Gil, es un abogado, también político destacado del PAN. José Ramón Cosío protegió a Roberto Gil en un asunto de libertad de expresión en el que se le había acusado de corrupción en un tema de casinos, pues votó en contra de un proyecto, es decir, Cosío votó en contra de un proyecto en el que se proponía amparar a la quejosa al considerar que no se había acreditado que ésta hubiera emitido sus expresiones con malicia efectiva, es decir, con el único propósito de dañar a Roberto Gil. Esto fue en contra de un comunicador o comunicadora. Caso de Juchitán, de una empresa eólica. ¿Se acuerdan cuánto han hablado de las energías limpias? José Ramón Cosío afectó a los intereses de pueblos indígenas de Oaxaca para favorecer a una empresa de energía eólica al negar el amparo a 1,166 pobladores indígenas pertenecientes al pueblo de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. ¿Falta uno? Caso Atenco, ni más ni menos. En este asunto, José Ramón Cosío se negó a responsabilizar a nada menos que a Eduardo Medina Mora. ¿Sí saben quién es Eduardo Medina Mora? Que era últimamente ministro de la Corte y tuvo que salir por una investigación judicial, y a Enrique Peña Nieto de las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en Texcoco y en Salvador Atenco. Entonces, es lo que estamos enfrentando. Desde luego, se respeta el derecho de amparo, se respeta la autonomía de jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, se respeta la libertad de los ciudadanos, se respeta la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, se respeta la libertad de asociación, se garantiza el derecho a disentir, pero al mismo tiempo nosotros vamos a ejercer nuestras facultades a plenitud
y a defender el interés general, porque estos grupos solo se orientan a defender el interés de particulares, sobre todo de empresas que han lucrado durante años con el presupuesto público y se han quedado con bienes del pueblo y de la nación. Entonces tenemos que representar un gobierno para todos, ya no a los gobiernos facciosos que solo estaban al servicio de minorías rapaces, ya no el saqueo, ya no el robo, siempre en el marco de la legalidad, con un auténtico Estado de Derecho, no con la simulación, no con un Estado de chueco o de cohecho, como era antes. ¿Por qué la reforma a la ley eléctrica? Porque tenemos que garantizar que no aumente, como antes sucedía, el precio de la luz. ¿Por qué aumentaba el precio de la luz? Porque las empresas que vendían la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad hacían su agosto, vendían la energía eléctrica a precios elevadísimos, se les tenía que entregar subsidios y se le cobraba más, proporcionalmente hablando, a un consumidor normal de un hogar que a una empresa. Pagaban más los ciudadanos, las personas, las familias, que los negocios. Que las corporaciones comerciales, económicas, financieras. Entonces, se oponen a los cambios, que además no significan quitarles la oportunidad de hacer negocios legítimos y legales, con ganancias razonables. La vez pasada decía yo que es quitar las aristas más dañinas, lo que más afecta a la economía popular. Pero se escandalizan y el New York Times, con su corresponsal, amigo de Claudio X González, que también eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, podemos tener amistades. El asunto es el sesgo de la información. Y ni siquiera es el corresponsal, es la política editorial del periódico, proempresarial, pero pasan por encima de la ética, y eso sí se tiene que cuestionar. Y ya ni hablemos del País, de España, es un boletín
de las empresas españolas, que hacían lo que les daba la gana. Repsol, ¿cómo se llama? Esa era la preferida de Calderón junto con Iberdrola, o HL, que era la preferida del presidente Peña, y otras. Desde luego hay empresas españolas que cumplen con su responsabilidad, que no sobornan, que no nos vienen a ofender, como Iberdrola, repito, que se lleva de empleados a la secretaria de Energía, al expresidente, algo que no sucede en ningún país del mundo. Es una vergüenza, es una falta de respeto. Entonces, se enojan mucho los del país y todos los días están atacándonos. Siempre vamos a respetar al pueblo español. Más recordarles de que sus mejores épocas tuvieron que ver con la República. Es la época de los grandes escritores, desde luego. Ahí está el mejor escritor de la lengua castellana. De ahí surgió Cervantes, el mejor escritor. En el caso de la literatura, pero también muchos otros poetas, escritores de la época de la República. Y tenemos mucha relación con España, no solo por que ellos invadieron lo que hoy es México y se creó nuestro mestizaje con todos los abusos que se cometieron, como son las invasiones, cuando el propósito es apoderarse de lo ajeno, de las tierras, sobre todo del oro. Acuérdense lo que decían los llamados conquistadores al inicio, que no se les entendía bien, insistían, es que tenemos una enfermedad incurable nosotros. Y esa enfermedad solo se cura con el oro. O sea, siempre en las invasiones, pero no solo el caso de esta invasión, sino todas, es para saquear. Pero luego se ha logrado una extraordinaria relación de amistad. Ahora por eso, con los 500 años de esa invasión y a los 200 años de la independencia, se les pedía a los representantes de la monarquía española
que ofreciéramos conjuntamente una disculpa a los pueblos originarios por todos los abusos que se cometieron. Y no hubo respuesta, se ofendieron, nos mandaron a los intelectuales orgánicos, conservadores, a atacarnos. Desde luego el país, ahí es donde se filtró la carta que envié en ese entonces al rey, en muy buenos términos. La idea central es, a ver, vamos a ofrecer disculpas para iniciar una etapa nueva de reconciliación. Pero no se hizo, y tenemos también pues mucho aprecio por el pueblo español. Los que vinieron cuando la República al exilio durante el gobierno del general Cárdenas aportaron mucho a México. Y desde antes, los que vinieron porque había mucha pobreza a principios del siglo XIX en España, y luego con la Primera Guerra Mundial, y con las guerras, llegaron muchos migrantes y se distinguieron por su vocación al trabajo y salieron adelante, y aquí formaron familias, y son muchas las relaciones de amistad, de afecto que se tienen con el pueblo español. Pero últimamente, en el periodo neoliberal, llegaron empresas a querer vernos de nuevo como colonia, pensando que México es tierra de conquista. Y la verdad, sí fue mucho el atraco, bastante, pero ya eso se terminó. Y desde luego que tenemos que mantener una muy buena relación con España, pero bajo condiciones de respeto, de legalidad, nada de corrupción, cero corrupción en las relaciones con España y con cualquier otro país, porque era una práctica que se utilizaba, mantener buenas relaciones con los gobiernos, cooptar a funcionarios, comprarlos para hacer negocios no lícitos. Entonces, por eso, ahora con la ley de energía eléctrica ha habido tanta polémica. Yo espero que se vaya entendiendo. Tenemos que proteger la hacienda pública, tenemos que defender la economía de los mexicanos y sobre todo defender a la gente pobre, como el subsidio gubernamental lo vamos a destinar a las empresas y no vamos a apoyar al pueblo. Tenemos la obligación de atender a la gente más necesitada, a la gente pobre,
vamos a utilizar todo el presupuesto para estar enriqueciendo a unos cuantos, a una minoría, mientras la gente carece hasta de lo más indispensable, mientras cada vez hay más pobreza, porque se le da la espalda al pueblo, porque gobernar es atender a los fifís de las empresas nacionales o extranjeras, que muy educaditos, pero bien ambiciosos, bastante ambiciosos. Y que no se confunda el dar soborno para obtener un contrato o no cumplir con un contrato o cobrar más por una obra. No es negocio, es corrupción. Entonces, esto es lo que quería comentar, empezando la semana. Buenos días, presidente. Gracias, Dalila Escobar de Tiempo.tv. Primero, bueno, ahora que aborda este tema, justamente el fin de semana el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, publicaba un tuit en el que decía que los jueces federales tienen que actuar con autonomía, que el Consejo de la Judicatura Federal garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad y que además, bueno, pues los fallos, aunque puedan ser recurridos, siempre deben ser respetados bajo la óptica de la independencia judicial. ¿No consideraría que esto a lo mejor es un poco adelantarse a la respuesta que pudiera darle a la carta? Y por otro lado, si no es suficiente con los recursos legales a los que ustedes van a acudir, si fuera como un llamado a que lo piensen dos veces los jueces antes de dar un amparo en contra de esta ley. No, es que no es solo lo jurídico, es lo político. Es que la gente, por lo general, y no es fácil pues para nadie saber qué es una suspensión y qué es un amparo en definitivo. Entonces, ¿qué es lo que se difundió? Que se detuvo la ley. Vean los periódicos. O sea que se concedió ya el amparo y que se cayó la ley. Ese es el mensaje. A mí me gustaría, a ver si no tienes los titulares de los periódicos al día siguiente de que el juez otorgó la suspensión. ¿Qué día fue? Fue así. Pero al día siguiente. Entonces, todo esto es muy didáctico. A veces damos por sabido de que todos los mexicanos, ¿no?, sabemos de lo que se trata. Pues no es así. La comunicación lleva tiempo. Siempre digo que esa es la diferencia entre un escritor, que no debe de repetirse, y un dirigente que tiene que repetir y repetir y repetir hasta que se vaya tomando conciencia. Porque además antes estos asuntos no trascendían, porque no les importaba el pueblo. Decían que la política era asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos. Este es el Reforma, ¿no? Miren.
les juro por Manuelita que no sabía yo, porque no veo nunca los titulares, yo me entero por las redes, ya no veo los titulares de los periódicos, pero pues me los imagino, o sea, son predecibles, pues. Fíjense, ordena juez bajar switch a la ley eléctrica. No, déjalo ahí otro ratito. Esta es reforma. ¿Regresa? Aquí está. Aquí estoy otra vez, miren. Ya les voy a cobrar por derechos de autor. A ver, la que sigue, el Universal. A lo mejor ese no, ese la mandó a Interiores. Ahí está, la primera. Y mire, este es como complemento, pero es un timbre de orgullo. Este periódico, cuando regrésalo, la matanza del 68, no sacó nada al día siguiente. Pero desde su fundación tenía que ver con las empresas extranjeras, con la Compañía del Águila, sobre todo. Síguele. No, el sol. Sube la gasolina y el gas más que la inflación, pero juez federal también frena nueva ley eléctrica. Esto al día siguiente, ¿no? El Financiero. Frena juez reforma de AMLO a la ley eléctrica. ¿Y esto qué es, esta encuesta? La mayoría la está aprobando. El economista, ¿no? Estos están enojadísimos con nosotros. Ya no, se los dejo de tarea para que investiguen por qué se enojan, están tan enojados ellos. Entonces, esta solicitud de investigación sería como un mensaje a los jueces a que lo piensen dos veces si van a otorgar un amparo en contra. No, porque van a decir que estamos amenazando, ¿sí? No, es ventilar los asuntos públicos. O sea, es diálogo, es debate. Y esto es bueno. Nada más que hay mucho desbalance. Entonces, por eso lo trato, para que
se tengan las dos visiones, no solo una, porque todo eso, mire, ¿de quién es la crónica? ¿Es un empresario? No demos nombre. ¿Es empresario? Es un empresario. O sea, por eso hablo de prensa empresarial, nacional o extranjera. Es que una de las características del periodo neoliberal fue precisamente el controlar como nunca a los medios y predominaron los medios proempresariales. Son pocos los medios de periodistas, de comunicadores. Esa es una realidad. Entonces siempre hay un interés detrás. Entonces es nada más que se acuerden de que cuando se ejerce el periodismo se tiene que pensar en los ciudadanos, en el pueblo, en el lector, el que escucha la radio, el que ve la televisión, que se le debe de respetar para que se garantice el derecho a la información, no utilizar los medios solo como instrumentos para mantener privilegios. Ese es un buen debate, en buen plan. Entonces, explicar por qué estamos llevando a cabo esta reforma.